el propósito eterno. Vamos a orar al Señor, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dé claridad en todo lo que vamos a aprender en este día. Padre, yo te doy gracias en esta hora, por este tiempo, por este momento. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros. Esperamos que todo lo que vamos a hablar, que vamos a exponer, sea para conocer tu plan hermoso que está puesta de la eternidad. Te damos honra y gloria por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Clase número 27. Espérame un poquitito, quiero ver algo. A ver. Espérame un poquito. Aquí está. Entonces, hoy vamos a ver, estuvimos viendo la clase 26, esta es la clase 27. En la clase 26 estuvimos hablando conservando nuestros vestidos, lo que significa. Y hoy vamos a ver los vestidos sagrados del sumo sacerdote. Eso vamos a ver hoy, los vestidos sagrados del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tiene un aspecto muy rico en lo profético. Realmente, si uno analiza todo el contexto del sumo sacerdote, es Cristo en todo lo que se vea, en todo. En cada ciudad importante de Israel, por ejemplo, en la ciudad de refugio, había un sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, el que daba de alguna forma autoridad, tranquilidad, seguridad, protección, confort, sustento, los defendía e incluso los protegía el sumo sacerdote a todos aquellos que inocentemente, entre comillas, porque eran culpables, que hubieran cometido algún homicidio, algún asesinato involuntario. Entonces el sumo sacerdote lo que hacía es lo abrazaba. Y mientras el sumo sacerdote estuviera con vida, esa persona nunca más podría regresar a su casa hasta que él muriera. El día que moría el sumo sacerdote, proféticamente esa persona podía llegar a la casa limpio y libre. Y el enemigo no tenía autoridad sobre él. Pero mientras el sumo sacerdote estuviera con vida, él estaba obligado a permanecer en la protección, en el cuidado de él. Es un aspecto profético muy lindo, muy grande, porque eso es lo que reflejó Cristo en nosotros. Cristo fue el sumo sacerdote que nos dio protección, cuidado y nos brindó la seguridad, la salvación y todo lo que implica el mensaje de Cristo en sí, la redención, el plan de redención, hasta que Él muere. Y nosotros de ese momento se cumple la escritura cuando dice: conoceré la verdad y esa verdad nos hará libre. Entonces hay un aspecto físico y hay un aspecto espiritual. Y el sumo sacerdote ahora, Él hace que nosotros caminemos junto con Él desde la perspectiva espiritual. Entonces vamos a abrir Levíticos capítulo 8. Todo lo que vamos a hablar es totalmente profético. Levíticos capítulo 8. Versículos 7 y 9. Levíticos capítulo 8, versículos 7 y 9. Entonces, esto es muy hermoso, o sea, para los que les gusta el aspecto profético, para aquellos que aman lo profético, tiene una profundidad muy enorme de ver a Cristo en todo su esplendor. Entonces, vamos a leer el verso 7. Dice: y puso sobre él la túnica, número 1, y le ceñó con el cinto, número 2, le vistió después el manto, número 3, puso sobre él el efod, número 4, lo ciñó con el cinto de efod,
ya me perdí, y lo ajuntó con él. Luego le puso encima el pectoral, le puso dentro del mismo lo urín y lo tumín. En el verso 9, después puso la mitra sobre la cabeza, sobre la mitra, al frente puso una lámina de oro con el diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. En esa diadema, que en la frente decía santidad Jehová, o Yahuwah es santo. Entonces, el Levítico nos da la orden de que los vestidos sagrados han de ser colocados en ese orden que sale aquí. No podemos colocarlo de una forma desordenada. La ropa para el sumo sacerdote tiene que ponerse de acuerdo a ese orden que se presenta aquí. Entonces, este es el orden que tiene que ponerse el sumo sacerdote la ropa. Primero los pantaloncillos de lino. Segundo, la túnica de lino. Después el cinturón. Después el manto. Después el efod. Después el ceñido del efod. El pectoral, que está contenido el urín y el tumín. La mitra y la corona de oro. Si ustedes suman ahí, son 9 prendas que tiene el sumo sacerdote. ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? 9. Se fija, tiene una relación muy profética. Entonces, mire, me gustaría haber tocado todo, pero va a ser difícil. Solo voy a tocar los pantaloncillos. Entonces, en ese orden ustedes pueden ir aprendiendo los pantaloncillos del lino, porque es profético. El pantaloncillo, el Levítico 8, omite el pantaloncillo que después hicieron de oro. Se basa en lo que dijo Moisés y esa orden viene directamente del Padre. Porque probablemente esto lo puso algún sumo sacerdote donde cambió el lino fino por oro. ¿Ya? Si algunas cosas la van leyendo y usted dice, pero aquí sale de oro. No. Lo primero que Dios le reveló allá en el monte Horeb, que tenía que ser de lino fino. Pero después los sumos sacerdotes cambiaron el lino fino por una tela de oro. Pero originalmente está basado en este pasaje como debería ser. Y esto no fue por la línea de Dios, ni por la línea de Moisés, sino por la línea más rabínica. Entonces, analicemos los pantaloncillos de lino. ¿Qué tiene que ver lo profético con los pantaloncillos de lino? Entonces, aquí vamos a ver el propósito eterno de Dios, porque tiene un aspecto hermoso. Entonces, vamos a abrir la Biblia. Aquí yo te voy a pasar. A ver. ¿Lo ve aquí en mi celular? Porque de aquí ahí tenéis la pesita. No. ¿Ya? En Deuteronomios capítulo 28, perdón, Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, en los versículos 42 y 43. Los pantaloncillos de lino. Dice, y le harás, ¿va conmigo? Dice, le harás calzoncillo de lino para cubrir su desnudez. Serán desde el lomo hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón, sobre sus hijos, cuando entren en el tabernáculo de reunión, cuando se acerque al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Ese estatuto que dice perpetuo, o sea, esto no ha cambiado para su descendencia y después de él. Entonces, esta palabra, si es perpetuo, está vigente,
Sí, está vigente. Hasta que se construya el tercer templo, por eso es profético, porque tiene que venir el nuevo sumo sacerdote, y hay un aspecto muy profético ahí sobre el nuevo templo que se va a hacer, que se va a construir. Pero me voy a enfocarme en este aspecto. Este pantaloncillo no se puede obviar. No se puede considerar como ropa interior. Es un aspecto importante. El pantaloncillo para nosotros a lo mejor sería una prenda interior. Pero el pantaloncillo en el mundo profético de esto no es una ropa interior. Es una ropa importantísima. Tiene un aspecto relevante. Y el propósito fundamental del pantaloncillo es descubrir su desnudez. Es decir, la parte privada. Entonces vamos a ir viendo, o lo vamos a ir desglosando sobre los pantaloncillos. Estos pantaloncillos, ella era llevado debajo de otro vestido. Y cubrían desde la cintura hasta el muslo. Nadie podía verlo excepto Dios. Por eso vaya viendo, porque cuando uno lee la escritura, las obvia, dice esto no es importante. Esto sí es importante porque tiene un aspecto profético. El sumo sacerdote. Acuérdense que tenemos un libro hebreo que lo menciona. Entonces, cubría ¿desde dónde? Desde la cintura hasta el muslo. Nadie podía verlo, excepto ¿quién? Dios. Ni siquiera la esposa lo podía ver. Si era casado el sumo sacerdote, no podía. O sea, el sumo sacerdote sí tenía que ser casado. Pero la esposa no podía ver esos calzoncillos. Esos pantaloncillos. Yo estoy llamando calzoncillos para que lo puedan entender. Lo puedan describir. Aquí igual dice calzoncillo. Ya, pero es pantaloncillo. Pero no es ropa interior. No es ropa, no es llamado, eso es lo que quiero que lo saquen de su mente, culturalmente, no es una ropa interior. Había más ropa interior debajo de eso. Es una ropa importante, ¿ya? Si esa persona, o sea, miren, escuchen esto, si el sumo sacerdote ese día se puso toda la ropa y no alcanzó a secarse los pantaloncillos, él se podía poner otra cosa o no se ponía nada, él entraba con todos los otros vestimentas, ponía los pies, el primer paso al tabernáculo en el lugar del atrio, moría automáticamente. O sea, es tan grave que no se podía omitir el poder entrar sin el pantaloncillo al tabernáculo. Entonces, eso tiene un aspecto profético muy importante. Si no llevaba el pantaloncillo, él iba a acarrear maldiciones de iniquidad y moriría. Y la sentencia era, según estas instrucciones, era la muerte. Porque entraban al lugar del tabernáculo. Por eso es importante. La desnudez espiritual, cuando nosotros entramos al altar de Dios, es expuesta. Pero esa desnudez, cuando nosotros la exponemos en la oración, os vamos a orar, desde el momento que usted entró a la oración, usted va a saber si está muerto espiritual o no está muerto espiritual. Por eso es importante el pantaloncillo o el calzoncillo, que no es ropa interior. El sumo sacerdote ponía los pies al atrio o en el tabernáculo. Del momento que él entró sin el pantaloncillo, él moría automáticamente. Y desde la perspectiva espiritual para nosotros, del momento que nosotros entramos a la oración sin el pantaloncillo espiritual,
nosotros vamos a ver si estamos muertos o no estamos muertos espiritual. Porque el pantaloncillo que representa, esto es importante, el pantaloncillo de lino, eso resalto, representa la justificación por la fe. Eso representa el pantaloncillo. La justificación por la fe. O sea, cuando yo voy a orar, yo entro a la oración, pero si yo no tengo fe, significa que yo automáticamente morí espiritualmente. Porque cuando yo entro a la oración, estoy desnudo y yo tengo la certeza de que al pararme de esa oración, estoy seguro que Dios ya respondió mi oración. Sea porque esté orando por alguien, un familiar, por una persona, por el pueblo, por una nación, por quien sea. Pero si el momento yo entro sin el pantaloncillo, sin fe, eso significa que yo estoy muerto. Por eso representa la manifestación que justifica a Cristo, lo que hizo por nosotros. El pantaloncillo significa proféticamente que Él cubre nuestra vergüenza de la desnudez ante el Padre. Eso es importante. Por eso nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros estamos obligados a confesar todas nuestras inmundicias, nuestros pecados. Y hay muchas personas que no confiesan su pecado, simplemente dicen, soy pecador, pero queremos conocer sus pecados. ¿Se fija? Y mucha gente que cuando va al altar y se va a arrepentir, uno tiene que como persona decirle, arrepiéntete de todos los pecados que tú hayas cometido. Incluso nosotros. Y esa persona, aunque pase 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, él tiene que confesar todos sus pecados. Desde el momento que él confesó, él tiene la absolución. Porque la absolución es importante porque eso nos da limpieza espiritual. Hoy día, lamentablemente, se ha tomado muy a la ligera la justificación y el perdón de pecado. Solamente se dice, levante la mano, quien quiere ser salvo, pase delante y dice, repita esta oración conmigo. Y la persona repite la oración, pero no confiesa sus pecados. No, él tiene que confesar toda su inmundicia, todos sus pecados. Él tiene que exponer su desnudez. Porque él va a ponerse en la nueva ropa. Estuvimos hablando en los otros capítulos de la nueva ropa. La nueva ropa que es la palabra. La nueva ropa que nos limpia, en lo que dice Pablo, vestido del nuevo hombre. No conforme a sus deseos. Entonces, ahora nosotros tenemos una nueva ropa. Pero para que esa ropa, nosotros vamos a entrar. Acuérdense que nosotros en el nuevo pacto, y eso también lo mencioné, nosotros somos sacerdotes. Somos real sacerdocio. O sea, nosotros, lo maravilloso es esto, que somos sumos sacerdotes junto con Cristo. Entonces, nuestro papel, por eso es importante saberlo. Porque nosotros, miren, si yo pudiera tomarnos a todos ustedes, o incluso a otros, y los llevara a los tiempos de Moisés, y le dijera, hermanos, amigos, ahora actúen como sumos sacerdotes, o actúan como sacerdotes, ellos no sabrían cómo hacerlo. Porque hay una ignorancia. Y estos son aspectos importantes. Por eso el enemigo tiene legalidad en nuestra oración, tiene legalidad en nuestra vida, porque no hemos confesado nuestras faltas. Si hay un pecado en mi corazón todavía que me molesta y que cada vez que voy a orar y eso me acusa y el enemigo me va a acusar, que tengo que buscar una persona llena del Espíritu Santo, que esa persona va a guardar el secreto, por eso es madura, es un anciano. En lo que pasa con aquel que va arrancando, entra la ciudad, la ciudad de las 6 ciudades de refugio que representa a Cristo, y esa persona lo abraza, él va a confesar sus pecados que hiciste. Entonces esa persona confiesa.
no tiene más tormento. El Goel no va sobre él. Entonces, esto mismo en el mundo espiritual. Por muy doloroso que sea, nosotros tenemos que decirlo. Para el que el enemigo no tenga derecho legal sobre nosotros, es tan importante esto. No tenga derecho legal, yo tengo que confesar los pecados ese más duro. Por ejemplo, un aborto, las mujeres que hayan cometido aborto, porque si no el enemigo les va a trabajar en su mente. Un engaño, algo que a lo mejor no lo puede contar a su esposo o su esposa porque no tiene la madurez, el porte para poder aceptar ese tipo de pecado. Pero si usted no está tranquilo y usted no está en paz, es mejor busque una persona llena del Espíritu Santo. Esa persona pueda decirle: Cristo hoy te perdona, hablarle un texto, ponerle un texto, una promesa, establecer su sello, y esa persona pueda reconciliarse plenamente con el Señor. Y esa persona puede caminar por la calle libremente. De lo contrario, el enemigo va a tener siempre una legalidad a través de ese pecado. Entonces, ¿qué hacen los pantaloncillos del sumo sacerdote? Es que cubre la vergüenza de nuestra desnudez. Si nosotros entramos sin esos pantaloncillos, nosotros estamos muertos en su pecado y en su delito. Por eso la Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Esa palabra hoy día sigue vigente. Eso no ha cambiado. Por eso la justificación, nosotros tenemos que entender, ser justificados por el Padre. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que ser justificados por el Padre a través de Cristo. Todo acto pecaminoso debe ser limpiado. Por eso la sangre de Cristo no solo nos libera, nos limpia. El papel importante de la sangre de Cristo es limpiarnos de todo pecado. La sangre de Cristo hace que nada a mí me condene. El Satanás no tenga derecho legal sobre mí. Eso hace la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo no es para cubrir la casa, la sangre de Cristo no es para ungir al perro, no es para ungir el pájaro, el gato. Eso no es, porque muchos usan la sangre de Cristo para otras cosas. No tiene nada que ver escrituralmente. La sangre de Cristo es para perdón de pecado. La sangre de Cristo es para la justificación de nuestros delitos, para que nosotros tengamos mérito al entrar al tabernáculo espiritual. Entonces Dios ahora nos ha colocado en Cristo. Y en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, se cumple esa realidad que habla el apóstol Pablo cuando dice: las cosas viejas pasaron y todas las cosas se han convertido nuevas. Eso hace la nueva vestimenta. ¿Se fija? Entonces, el pantaloncillo representa la justificación. Estoy reconociendo que yo ante el altar, ante orar, yo ya fui justificado ante el Padre por medio de la sangre. Eso representa el pantaloncillo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué el pantaloncillo tiene que ser de lino fino y no de lana? Entonces pongan ahí otro punto. El lino versus la lana. Todo lo que estoy enseñando es profético. Hay varios significados bíblicos del vestido y de la lana. Y vamos a ver algunos de ellos. Vamos a Levíticos capítulo 13. Levíticos capítulo 13, versículo 47. Dice que cuando en tu vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino. ¿Se fija? Aquí hay dos tipos de vestimenta. La vestimenta de lana y la vestimenta de lino.
Para que ustedes puedan estudiar así con más profundidad, pueden estudiar todo Deuteronomio capítulo 22. Ahí hay un rico contenido profético para los que tienen voz profética, cuando Dios revela a través de símbolos, a través de objetos, a través de colores. Habitualmente los que son del mundo profético les recomiendo leer estos pasajes. Vamos a ver Ezequiel 44. Ezequiel capítulo 44. Solo leo los textos yo para no perder tiempo de leer uno y perderse tiempo. Por eso estoy leyéndolo, hermano. Pero me gustaría que ustedes vayan viendo la Biblia, vayan subrayando. Ahí mismo en la Biblia ustedes van poniendo notitas. ¿Se fijan? Yo ¿cómo lo hago yo? ¿Se fija? Yo voy poniendo notitas y lo ven. ¿Se fija? Yo voy escribiendo en la Biblia, voy escribiendo cosas para un sermón, justo usted no se acuerda, esto refuerza alguna enseñanza. Usted puede escribir ahí. Ezequiel capítulo 44, versículos 17 y 18. Dice que cuando entres por la puerta del atrio interior, se vestirá de vestidura de lino. No llevará sobre ella cosa de lana. Cuando ministren en la puerta del atrio interior y dentro de la casa, turbantes de lino tendrá sobre su cabeza, calzoncillos de lino sobre su lomo. No se ceñirá cosa que lo haga sudar. Entonces ahí vamos viendo algo. La lana no podemos nosotros entrar con ella, pues desde una perspectiva profética. Porque la lana lo que induce es transpiración. La lana retiene el calor. La lana habla del trabajo, del esfuerzo humano. Y como habla del trabajo, el esfuerzo humano, transpira el hombre. El sudor es parte de la línea de maldición del hombre. Dice que el trabajo, el pan, lo ganará ¿con qué? Con el sudor de su frente. Con sudor de su frente. Por eso la lana representa, de la perspectiva profética, representa trabajo y esfuerzo humano. Cuando tú entras ante la oración, cuando tú entras a Dios, tú no tienes que inventar absolutamente nada. No tienes que inventar no poner fuego extraño. No tienes que inventar, imaginar una visión, porque las visiones cuando son de Dios van a venir en tu vida. Tú no tienes que inventar, no tienes que imaginar. Cuando Dios va a poner algo en tu corazón, un mensaje es de Él, no tuyo. Todo eso significa que Dios no va a poner absolutamente ninguna cosa de esfuerzo humano. Por eso, la lana representa esfuerzo y trabajo humano. Eso representa. Dios desecha todo calor humano. Por eso los pantaloncillos deberían usarse con lino y no con lana. Porque significaba que el sumo sacerdote, él entraba y todo lo que iba a recibir de revelación, los pañitos que iban a cambiar de rojo a blanco, las piedras del pectoral que iban a alumbrar, él no podía inventar ese alumbramiento. No podía buscar algún bicho, una cisterna, las pudiera poner y está alumbrando. No puede inventar eso, no puede falsearlo. Entonces hoy día hay mucha falsedad. Y esa falsedad, por llamar la atención en lo profético, por llamar la atención a las personas, mucha gente inventa cosas, dice cosas que nunca Dios dijo. Entonces, esto es lo importante. Por eso el pantaloncillo, se fija, no debería ser de lana, sino debería ser de lino fino. ¿Por qué? Porque ante Dios nosotros somos transparentes, nos va a ver la realidad, Él va a ver la intención de nuestro corazón, Él va a ver lo que estoy pensando, pero yo voy así, desnudo ante Dios, solo Dios lo ve, y yo me vacío de todo lo humano y yo voy a recibir como un receptor de la información de lo que Él me va a dar. Si Él en ese momento, en ese día, en esa noche no me dio nada,
no hay nada. Si alguien de ustedes dice, hermano, ora por mí para que te dé una palabra, y usted oró, y puede orar un día, 2 días, y le dice, hermano, ¿qué recibiste? Y usted tiene que ser sincero, yo no recibí nada. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día hay gente que dice, yo recibí y te quiero entregar esto. Y eso no fue una cuestión de lana. Eso es algo personal, es algo intuitivo. Cuando es algo de Dios es genuino. Entonces, no podemos falsificar los dones porque eso significaría adivinación. No significaría profético. Estaríamos más en la hechicería que en lo profético. Entonces, eso tenemos que separarlo. La hechicería es totalmente humana y lo profético es totalmente divino. La hechicería parte con lo humano para atraer lo sobrenatural. Eso es lana. Pero el calzoncillo que estamos hablando aquí es la justificación ante el altar para que Él me revele a mí sin poner yo absolutamente nada. Por eso el pantaloncillo debería ser de lino y no de lana. Por eso el hombre no puede cubrir su vergüenza, el hombre no puede cubrir su desnudez ante Dios. No podemos cubrirlo, como hizo, lo podemos ver en Génesis capítulo 3, verso 19, que Adán y Eva trataron de cubrir. Cuando nuestro Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Y le dijo, tuve miedo. Y dijo, ¿quién te enseñó a tener miedo? Temí. Y ahí empieza toda una vergüenza a manifestarse, porque trataron de cubrir su desnudez. Por eso ante Dios nosotros no podemos cubrir nuestra desnudez justificándonos con cosas, con ritos, qué sé yo. Por eso Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez de acuerdo a su vestidura de higuera. Y eso no era permitido. Por eso necesitaba la remisión de sangre. Y el primer sacrificio que vemos de remisión de una tipología de Cristo está a través de la vestimenta que nuestro Padre le hizo a Adán y Eva. Por eso esto no es por esfuerzo humano, no es por cosa. Esto es algo totalmente de Dios. Jamás el hombre podrá limpiar su corazón, su condición pecadora por sí mismo. Esto es solamente un milagro de Dios y solo lo hace a través del Espíritu Santo. Nos guía y hace que Cristo nos justifique a nosotros. Somos justificados por gracia. Somos justificados por gracia y no por la ley, ni por las obras. Nosotros somos justificados para el perdón de pecado por gracia. Eso lo establecemos hoy, por gracia. Por eso Dios prohíbe la vestimenta de lana y de lino. Lo prohíbe. Es como mezclar, hacer comida con leche y con carne. No se puede mezclar leche con carne. ¿Por qué? Porque hay un aspecto profético ahí. Eso es para los que son proféticos. ¿Se fija? Vamos a Levítico 19. Levítico 19. Dice, y no llevarás a la desnudez para cubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Eso es para la mujer. Efesios 2:8-9 dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Y el otro texto, Romanos 11:6. Romanos capítulo 11, versículo 6. Dice, si por gracia ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Eso dice el texto. Pablo le habla que muchos buscaban los méritos de su salvación a través de hacer las cosas haciendo caridad, etc. Entonces aquí no habla los principios de la mezcla. Cuando Pablo habla
está escribiendo ese texto, acuérdense que era rabino. Y como era rabino, estaba pensando en la mezcla entre sangre y leche. Es la gracia y la obra. Por eso completamente nosotros tenemos que separar las cosas. Somos justificados no por lo que haga yo, soy justificado por gracia. La justificación representa el lino. Nosotros por medio de Cristo somos justificados. Por eso de momento que nosotros confesamos nuestros pecados, de ese momento Cristo, su sangre que derramó en la cruz, se hace posible en el mundo espiritual que me lave de todos mis pecados. Amén. Y de ese momento yo soy limpio. Porque Él pagó mi precio, Él pagó el precio enorme en la cruz. Y Romanos 3, 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso dice Romanos capítulo 3, versículo 28. Es por medio de la fe somos unidos en Cristo, su muerte y su resurrección. Y es así como Dios a nosotros nos acepta. ¿Ve? Efesios 1:6. Efesios capítulo 1, verso 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo acepto en el amado. Entonces, nuestra aceptación ante Dios es completa. Mire, esto es maravilloso. Es perfecta, es segura y firme. Tiene esas 4 características. La salvación de Cristo es completa, es perfecta, es segura y es firme. Por eso no confundamos la salvación por obra. Las obras son importantes, las obras son para fe. Eso es para la fe, para mostrar por fe. Pero esto de salvación, Cristo trabajó por nosotros. En Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, como podemos ver, la obra de Cristo es totalmente completa. Él pagó totalmente nuestra penalidad, siempre y cuando nosotros hayamos confesado nuestros pecados una vez más, resalto eso, hayamos entregado nuestra vida, nuestro corazón plenamente, y esa condenación se traspasa a través de Él y a través de ese acto maravilloso que hizo en la cruz, aceptando ese hecho, y ahora soy resucitado con Cristo juntamente. Y de ese momento yo califico ahora para ser un sacerdote, para entrar en sus atrios. ¿Quién entrará en sus atrios? Dice la Escritura, el limpio de mano, el de corazón puro, el no vanidoso, dice. Eso habla Salmo. Entonces, ahí entramos nosotros. Entonces, ya entienden ustedes cuál es la diferencia entre lana y lino. Eso es lo profético. Ahora tiene un aspecto profético. ¿Se fija? Ahí vemos a Cristo, uno de la justificación por fe. Somos salvos por gracia. Lino es gracia, pero la lana es esfuerzo humano. Es un trabajo. Entonces, el otro aspecto importante del sumo sacerdote, que este es el punto que vamos a ver. Estamos tocando solo
De las 9 vestimentas, solo una vestimenta, el pantaloncillo. ¿Cómo servimos al Señor? ¿Con lino o con lana? Eso como punto ustedes pueden tener. ¿Cómo sirve al Señor? ¿Con lino o con lana? Por eso el sacerdote servían en el tabernáculo de Dios, rehusando totalmente la fuerza humana, las cosas naturales, incluso su propia energía. Un sacerdote no podía transpirar, porque la transpiración es maldición, es esfuerzo humano, es el servicio espiritual. Por eso todo trabajo o obra espiritual emana de dos aspectos: de la naturaleza a los talentos. Por eso toda lana la rechaza Dios. Todo trabajo espiritual tiene que ser hecho en dependencia absoluta en Dios. El trabajo espiritual tiene que ser a través del lino, porque ahí recibe el sello y la aprobación de Dios. Por eso, esto es un aspecto importante. Siempre que intente el hombre servir a Dios con la energía que nos da la carne, produce muerte. Por eso los hijos de Aarón en un momento murieron. Los hijos de Elí murieron porque pusieron fuego extraño. No era algo del Espíritu. Por eso la Biblia llama eso obras muertas. Eso llama. Veamos las Escrituras. Hebreos 6. Hebreos 6, 1. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, esas son obras muertas. ¿Por qué? Porque son cosas netamente humanas. Y en Hebreos 9, versículo 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, estamos diciendo que las obras muertas, ¿qué son? Estamos diciendo que las obras muertas son todo lo que respecta a la lana, a energías humanas, a trabajos humanos, a esfuerzo humano. ¿Por qué Dios rechazó a Ismael de la promesa? Porque fue un esfuerzo humano. Él lo rechazó de la línea mesiánica. Y lo rechazó porque Sara y Abraham adelantaron los tiempos. Y como adelantaron los tiempos, Ismael no era parte de la promesa. Parecía que era promesa, pero no era parte de la promesa. Era Isaac. Entonces, ¿qué ellos vieron? Se vieron envejecidos, se vieron viejos, se vieron que ya les quedaba poco. Entonces ellos decidieron ahora esforzarse, decidieron ellos participar en ese cumplimiento, y ahí nace un niño fuera de la promesa de Dios. A pesar de que Abraham tenía una palabra profética que a través de él
iban a ser todos los hijos de él benditos sobre la tierra. Él iba a tener hijos, pero no era del original. Por eso Abraham tenía que hacer completamente la voluntad de Dios. Nosotros nos llama el Señor cumplir la voluntad de Dios, no a media, absoluta. Por eso la voluntad de Dios es agradable y perfecta cuando somos personas nacidas de nueva. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso Ismael fue producto de un esfuerzo humano. Y eso interpretó, ellos creían que era el propósito de Dios. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 29. Gálatas capítulo 4. Versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia. El texto dice a los oyentes. Somos llamados a dar gracia y no lo esforzamos. Por eso más tarde Abraham no pudo más que depender de Dios. Sabía que él iba a morir, pero ahora dependía totalmente de su vida de Dios. La fuerza natural, Dios no quería nada con sus fuerzas naturales. Aunque su puerto estaba muriéndose, pero él sabía que solo Dios podía hacerlo padre. Y Dios le dio prole, Dios le dio grandeza. Por eso Isaac es el verdadero hijo de la promesa. Y esto lo podemos encontrar, y no les gusta a los musulmanes esto, pero está en Romanos capítulo 4, verso 19. Dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dios no le interesa que veamos imposibilidades. Dios quiere que simplemente mantengamos firme la palabra, y es Él que tiene que ahora actuar. Por eso Isaac vino a ser consecuencia o producto de la gracia de Dios. Es el producto de la resurrección. Cuando ellos iban a morir, Dios resucitó. Cuando fueron al monte Moriah a morir Isaac, Dios lo resucitó. Es la gracia actuando en ese hombre. Por eso la vida resurrección espiritual apunta hacia lo que no podemos hacer nosotros. Por eso nosotros, hermanos, no nos autobendigamos, no nos profeticemos, no tratemos de esforzarnos en cumplir nosotros las palabras. Tiene que ser netamente, genuinamente de Dios. Porque tenemos que ser de lino fino. Entonces, Ismael, ¿de qué lado del producto era? ¿De la lana o del lino fino? La lana. De la lana, de la ropita calentita. De la cama calentita, ahí nació Isaac. ¿Se fija? Eran viejitos, sentían frío. Pero Dios quería un Isaac del lino fino. No importa que pasara frío. Pero ese niño iba a venir bajo una promesa del pacto. Entonces es así como vamos a ser útil en el propósito eterno de Dios. Por eso, para ser útil en el propósito eterno de Dios, tenemos que sacar toda la lana espiritual dentro de nosotros. Usted me dirá, pastor, entonces no tengo que usar chaleco de lana. No estoy diciendo eso, pastor, no tengo que usar calzoncillos ahora de lana. No, tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo está en el mundo espiritual. Por favor, no me van a crucificar. Ese pastor hoy día nos está enseñando que tenemos que comprar todo de lana. Calzoncillo de lana.
son nuestras actitudes correctas que debemos tener ante Dios. Eso es lo que estamos hablando. Nuestro trabajo espiritual viene simplemente de fe. Debemos depender de Jesucristo, de nuestros propios esfuerzos de la nada. Cada vez, por eso, traten en lo posible, los que tienen llamado liderazgo, llamado profético, pastor, evangelista, apóstol, qué sé yo, nunca traten de competir, nunca traten de admirar tanto un hombre. Es bueno, o sea, podemos rescatar ciertas cosas, pero lo de Dios es genuino, no es copia. Lo de Dios es genuino, no es copia. Eso hay un traspaso, pero eso lo hace solo Dios. Dice que Él sopló en el Espíritu a los discípulos, pero los discípulos no pidieron eso y fueron del Espíritu antes que tuvieran la gran revelación en el aposento alto. Entonces, hemos visto ya lo hermoso de esto, hemos visto el servicio de la lana con el lino fino y vamos a ver el punto último de esta ropa, de la cubierta del lino fino, la cubierta del pecado secreto. Pueden poner como título ahí, la cubierta del pecado secreto. Este es un aspecto importante, el significado del pantaloncillo del lino fino. ¿Por qué el pantaloncillo tenía que ser interior, no exterior? Acuérdense que no podemos llamarlo como una ropa interior. Aquí estamos hablando del encubrimiento del pecado secreto. Cuando el sumo sacerdote entraba en ese momento en el atrio, ponía el primer paso o el primer pie en el tabernáculo, él automáticamente podía morir instantáneamente si no estaba con los pantaloncillos puestos. El pantaloncillo refleja también que somos justificados de los pecados secretos. Nosotros ante Dios no podemos cubrir pecados secretos. En el sumo sacerdote, cuando él ministraba el tabernáculo, nadie podía ver si él andaba con pantaloncillo o no andaba con pantaloncillo, si se había puesto lana o si se había puesto de lino fino. Yo le enseñé a ustedes que para el entrar al lugar santísimo había una cortina que era muy pesada. En esa cortina él tenía que pasar arrastrado por mucho oro que tuviera oro al frente. Fíjese que de oro, los calzoncillos a veces los eran de oro, pero él tenía que pasar humillado porque la cortina era una sola pieza. No había como las cortinas que conocemos en los teatros que hacen la separación. Era de una sola pieza. ¿Cómo entraba el sumo sacerdote? Ya, para pasar el lugar santísimo arrastrado. Tenía que pasar arrastrado y empezar a moverse. Ojo. Pero lo peligroso era que si no usó pantaloncillo o si estaba usando la lana, en ese instante moría. Por eso iba con un cordón. Por eso el sumo sacerdote pasó el atrio, tenía campanita. Y a medida que se iba moviendo, él iba cantando, moviendo las manos. Se iba escuchando las campanitas. Y cuando sonaban las campanitas, la gente, los sacerdotes, los levitas y el pueblo escuchaba que el sumo sacerdote se estaba moviendo y escuchaba las campanitas. Pero cuando dejaba de tocar las campanitas, se preocupaba. ay, Dios mío, ahí tenía que preocuparse. Por eso en este mes Elul, el mes Elul es tan importante porque este mes el sumo sacerdote está entrando, se está preparando para entrar a este lugar santísimo. Por eso es tan importante y se cumple el texto que dice
entremos confiadamente al trono de su gracia. Por eso nadie podía ver, si el sumo sacerdote nadie lo podía ver, la gente, el pueblo, las personas, los levitas, los sacerdotes, si él andaba con ropa interior o no. ¿Quién lo sabía? Dos personas, Dios y él. Pero ¿cómo se daban cuenta? Cuando se ponía. Entonces esperaba media hora, a veces una hora, porque se ponía a orar por el pueblo, hacía todo un rito, y poquitito le iba tirando la cuerda y no salía. Entonces, ¿qué pasaba? Lo empezaban a arrastrar y salía así, patelaucha. Entonces salía arrastrado y salía muerto. Era terrible, hermano. Se nos murió el sumo sacerdote. Quedó patelaucha, ya tieso, salió tieso. Con todo oro, con todos los trajes, pero murió. Entonces, esto nos está recordando que ante Dios nosotros nadie nos ve. Tenemos una ropa. Pero solo usted y Dios sabe si hay pecado secreto o no. Ante nosotros podemos tener una apariencia. Pero solo usted y Dios sabe si usted vive con pecado secreto o no, si usted vive en santidad o no. Pero la vida misma más va a darte. Porque incluso hay un texto que no lo quise buscar ahora. La tierra misma te maldice, porque donde tú vayas la tierra te rechaza. ¿Y por qué te rechaza? Porque hay pecados que... ocultos. Los pecados secretos. Por eso todas las puertas se cierran, hay imposibilidades, no se abre, se hace difícil, se hace densa la vida. Y cuando no se cumple lo que dice el Salmo 1, cuando el Salmo 1 dice que el justo es como un árbol, que está en un río, y está verde y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Por eso todos aquellos que abrazan pecado secreto y no están dispuestos a abandonarlo, significa que esas personas están llevando no están llevando pantaloncillo. El pantaloncillo de lino fino. Y simplemente están usando lana desde la perspectiva espiritual. Aunque aparentemente a lo mejor pueden estar orando, aunque aparentemente puede estar leyendo la escritura, pero su corazón sabe que está desnudo ante Dios. Y solo Dios sabe que está desnudo. Por eso la práctica de pecado secreto se engaña a sí mismo y está engañando a Dios. Yo quiero que vean el Salmo 90. Salmo 90. Versículo 8. Salmo 90, verso 8. Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestro hierro a la luz de tu rostro. Así ve Dios el pecado. Por eso el resultado es que no queremos abandonar el pecado. Y eso trae consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Una muerte espiritual. Y la muerte espiritual va a afectar tanto a ti, a los que están alrededor tuyo, a tu casa. Por eso el pecado secreto mancha lo que está alrededor tuyo. Interrumpe la comunión. Trae muerte a los que están al lado suyo. ¿Se fija? Tiene un efecto. Por eso es importante irlo revisando, para que nuestra casa no sea detenida. Vamos concluyendo con este estudio. ¿Qué nos enseña hoy? Que no debemos guardar secreto en nuestros corazones. Tenemos que usar pantaloncillos espirituales, no de lana, sino de lino. Es decir, como David. Él decía, quita de mí este pecado. Hame limpio y puro, para ser más blanco que la nieve.
Él lo habla. Dice Proverbio, el que encubre su pecado no prospera, pero el que se aparta, ese sí alcanzará misericordia. Por eso Pablo exhorta en Romanos capítulo 13, verso 4. Por eso Dios que nos dé gracia suficiente y nos permita de quitarnos esas cosas que están en nuestro corazón. Por eso, una vez más, el pantaloncillo significa justificación ante Dios. Tenemos una hermandad con Él y nos mantenemos puestos para disfrutar una vida ininterrumpida con nuestro Señor Jesucristo. Eso es la primera parte de las 9 vestimentas. Solo tocamos una vestimenta. Y es la primera que se coloca. Y es la primera, es el orden, la primera que se pone. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué se pone? El pantaloncillo de lino. Eso, mi querido. Por eso es altamente profético. Todavía nos faltan pero 8. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Frente a esto. Paula. Paulita, sí, ¿pueden abrirle el micrófono a Paulita? Ahí sí. No sé si, o sea, sí está relacionado. Lo dejé anotadito por aquí. ¿Cómo se distingue? Ay, es que lo dejé anotar la pregunta por aquí. ¿Cómo podemos distinguir cuando algo proviene de Dios y cuando no? Porque en lo personal a mí me pasa que de pronto no sé si es Dios el que está hablando o soy yo, o es mi pensamiento, mi deseo, no sé. Entonces, ¿cómo podemos hacer algún tipo de distinción? ¿Cómo lo distingo? Porque a mí me cuesta todavía eso. Por eso yo creo que primero, a medida que tú te vas ejercitando en el mundo espiritual, tú vas a empezar a oír lo que es de Dios genuino. Lo segundo, Dios no es un Dios de confusión. Y siempre lo que Dios te va a dar, por muy fuerte que sea, tú vas a saber que eso es legítimamente de Dios. 2 ejemplos. Dios le dijo a Jonás, anda a Nínive, sabiendo que él iba a destruir. Él no quería. Era algo incómodo, pero no tuvo duda. Simplemente no quiso obedecer. Pero igual va a cumplir la voluntad de Dios. ¿Te fijas? Fue fuerte, pero no hubo duda. No pensó y dijo, ¿será mi imaginación? No, era real. ¿Te fijas? Cuando el apóstol Pablo, las profetas le hablaron, dijeron, no te vayas para allá, porque tu barca se va a sacudir en Creta. Y te vino una dura prueba ahí. Pero él quería cumplir el propósito, ya le estaba, no tenía duda. No había duda al respecto. Les hablaron, no hubo duda. Él aceptó ese desafío y ese reto. Ya, él quería cumplir el propósito eterno de Dios, porque él sabía que su destino iba a morir en Europa. Y aun cuando una inseguridad, como Gedeón pidió pruebas también, confirmación. Claro, pero en este tiempo, como vivimos bajo la gracia, no necesitamos nosotros pruebas. Lo que es de Dios genuino, no hay duda. Más que prueba es confirmación. ¿O será que de pronto lo que es de Dios es algo que no queremos hacer? A veces, sí, es, sí. Pronto, no nos gusta. Puede No nos ser gusta. mejor agradable para nosotros. También puede ser. Es verdad, no nos gusta porque todos nosotros queremos a la gente primero no hablarle cosas fuertes. No nos gusta y a veces Dios nos molesta. Y vamos una vez y no queremos decirlo. A veces callamos mejor. Pero Dios nos está entregando, nos amonesta. Y a veces Dios nos fuerza y viene con algo más grande. Y tenemos que cumplir. ¿Te fijas? Eso nos dice.
¿Sí? ¿Me pusiste un papelito? No se distraiga. Ah. Otra cosa. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Y lo segundo, tú siempre, como dijo Yané, Dios de alguna forma va a revelarle a lo mejor Confirmar. con otras personas que lo que Siempre tienes que hacer. confirma. No hay duda. Si tienes duda, pídele confirmación y la da. Si está Dios en el asunto, Dios confirma cuando uno tiene duda. Ya sea con una palabra, con otra persona, con un sueño, siempre, y uno sabe y dice, ya, es por esto. ¿Te quedó claro, Paulita? Sí, sí. Muy bien. ¿Tienes otra pregunta? A ver, lo que pasa es que a mí me pasó un tiempo que yo soñé mucho con una situación, mucho, y yo estaba realmente convencida de que era así. ¿No? Pero finalmente no resultó ser así. ¿Ah? Entonces yo mucho tiempo me cuestioné por qué, incluso eran sueños como consecutivos, sueños Repetitivos. repetitivos, y también era como que seguían un hilo conductor, ¿ah? Donde aparecía una imagen, después en el sueño siguiente era como otra escena, pero relacionada con lo mismo, entonces era como un sueño tras otro. Y después fue como el golpe con la realidad, porque nunca fue lo que yo soñaba. ¿Mm? Entonces, hasta el día de hoy no me explico por qué pasó eso. Entonces, yo tengo muy poca confianza en mí, en lo que puedo recibir en eso, en visiones o en sueños o en revelaciones. Por eso la iglesia es un colectivo, un cuerpo. A veces tú puedes soñar, pero otro lo va a interpretar. ¿Te fijas? A veces lo va a soñar y otro va a identificar el discernimiento de ese sueño. Y por lo general los sueños nunca son tan literales. Siempre hay simbolismo en los sueños. Y a través de esos simbolismos se saca una interpretación. ¿Ves? A lo mejor faltó alguien que te interpretara el sueño. Porque tú lo tomaste por un lado, pero a lo mejor de repente yo escucho a mi esposo cuando interpreta sueños y digo, pero no va para ese lado. Y es como que es completamente diferente. Bueno, todos yo creo que de alguna forma en un momento lo han interpretado sueños. Por ejemplo, una persona soñó, me acuerdo, que veía su funeral. Y soñó y él se vio en la urna. Y le afectó tanto porque fue tan fuerte y toda la gente lo iba a mirar. Lo miraba y él también vio que estaba muerto, le dejaban flores. Entonces vino a hablar, me dijo, se sintió tan mal y quería llorar, dijo, voy a morir en tal fecha. Y yo le dije, ¿por qué? Porque tuve este sueño. Le dije, eso no es el sueño. Lo que pasa es que vaya a pasar una prueba muy fuerte y dolorosa, pero te va a beneficiar. Entonces no lo entendió en el momento, pero él estaba seguro. La cosa es que le vino un remate terrible. Perdió todo. Perdió todo y justamente la gente lo vino a apañar. Pero eso le abrió una oportunidad enorme. Lo que perdió se multiplicó enorme. Fue una puerta para otro. O sea, Dios te cierra algo, pero te abre otra. Entonces es un cambio de vida. Es un nuevo nacimiento. Nosotros conocemos en nuestro concepto un nacimiento, el nacer de nuevo. Pero en el judaísmo hay 9 nacimientos. Y esos 9 nacimientos, justamente uno de ellos es lo económico. Y a veces Dios nos revela cosas a través de una muerte. O que morimos, o que de repente nos caímos en un precipicio. O que volamos, algunos como que van a caer al precipicio y cuando andan cayendo, ¡boom!, despiertan. O que se les cae un diente, o que están vestidos de novia. ¿Ya? Pero eso son interpretaciones, mi querida Paula. Así que la próxima vez que tengo un sueño, interpretación. Sí, yo creo que eso faltó en ese periodo de mi vida, que alguien me diera como una buena interpretación del sueño. Yo creo que eso faltó. Exactamente. Sí, a lo mejor no hubiera andado tan perdida tanto rato. Hubiese sido el camino más corto. Sí, pues, me hubiera ahorrado harto rato. Sí. Gracias, pastor. Muy bien, ¿hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Bien, mis queridos, los veo muy...
Muy contentos, muy felices. Sao gigante. ¿O aportar algo? Más que una pregunta, aportar algo. ¿O quieren comentar algo? Comentar algo, no sé. Tan tímidos. Bien, vamos a orar al Señor entonces. Vamos a dar gracias a Dios por esta lección de este día. Bendice esta clase ahora que estás con nosotros. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este grupo, Señor, de tus hijos, Señor, con hambre, Señor, de aprender de tu palabra. Oramos, yo oro, Señor, para que cada día la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, Señor, se haga vida en sus mentes, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, para entender, Señor, tus propósitos en nosotros. Ayúdanos, Señor, para entender cómo debemos servirte, cómo te agrada que te sirvamos, Señor. Porque muchas veces, Señor, en un evangelio creemos de una forma que lo podemos hacer, pero tú, así como en el Antiguo Testamento, Señor, tú tienes tu forma. Hoy estamos en la gracia, pero también, Señor, no es a nuestra forma. Y eso muchas veces a la iglesia le cuesta entenderlo. Señor, permite que a través de estos estudios, Señor, llegue revelación para nuestras vidas, llegue, Señor, conocimiento también y entendimiento de lo que no entendemos, Señor. Yo oro, yo bendigo a mis hermanos, Señor. Declaro, Señor, bendito, sabiduría, Señor, en ello, en cada uno de nosotros, porque necesitamos esa sabiduría, ese conocimiento todos los días, Señor, y no solamente para retenerlo, Señor, sino para aplicarlo en nuestra vida y los demás, Señor. Yo oro, bendigo esta clase, Señor. Dale sabiduría, Señor, al maestro. Bendícelo, Señor, dale cada día tu unción poderosa, conocimiento, sabiduría también, Señor, a Él de lo alto, para que Él nos pueda enseñar. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.